Bien, tengan buenos días. Vamos a continuar con la lección de este día. Este, el día de ayer nos quedamos en la configuración más que todo de las luces y de un material, ¿verdad? Eh, por ahí les envié el archivo que vamos a continuar viendo este día. Este día la sesión va a ser bien corta, porque solo vamos a aplicar eh, los materiales y les voy a explicar algo con respecto a los que les dije de la reflexión en los materiales. Vamos a terminar de aplicarle los materiales a esta escena y les voy a mostrar alguna configuración quizás bien básica para que podamos realizar ya un render final. También les voy a mostrar de una manera práctica cómo es que nosotros podemos cambiar la iluminación de un render que ya está terminado, pero un render que acabamos de hacer, ¿verdad? Eso como se los expliqué el día de ayer. Vamos a iniciar. No vamos a tratar de cambiar los parámetros de iluminación, sino que lo único que vamos a hacer es el aplicar los materiales. Voy a abrir el Frame Buffer para que recordemos lo que habíamos hecho el día de ayer. El día de ayer habíamos realizado este render, eh, el de nada más vimos el material de plástico que le aplicamos a la base, más que todo a este grupo, el cual simula como un plano infinito y vimos acerca de los contornos, ¿verdad? Si vamos a ver eso ahora, nada más vamos a ver antes los materiales. Voy a abrir el Asset Editor, espero que ustedes hayan descargado el archivo para que puedan hacerlo conmigo por si tienen alguna duda para aplicar las texturas. Voy a abrir el Asset Editor justo como lo tenemos ahí, siempre tenemos las luces, ¿verdad? Tenemos ahí estos materiales, de hecho el único que estamos utilizando ahorita sería el plástico, que es el que tenemos aplicado como al fondo, ¿verdad? Eh, Voy a abrir un render interactivo. Ustedes consideran si lo van a abrir o no. Pero antes yo voy a cambiar la configuración de salida para no afectar y que no demore tanto el render, ¿verdad? Le voy a bajar la calidad y le voy a dejar el tamaño de imagen a 1000. Por ahí lo voy a dejar. Y voy a abrir un render interactivo. Eh, este es el más que todo el resultado que nosotros tuvimos el día de ayer. Si nosotros vemos, al menos acá en el material que aplicamos abajo, se, se refleja el color y la temperatura de el rectángulo trasero que agregamos al modelo para que lo ilumine por esa parte. Sin embargo, yo les había mencionado de que les iba a explicar para qué nos sirve todo eso, ¿verdad? Esa reflexión. Yo en el Asset Editor me voy a ir a los materiales y le voy a dar clic a plástico, que es el material que tenemos abajo. Allí se nos va a abrir la ventana en la parte derecha de lo que es la configuración del material. Bueno, ahorita ahí lo tenemos. Si nosotros vemos allí, vemos como el plástico. Ese es el material que agregamos allí. Bueno, yo sí agregar ese material porque era un ejemplo bien claro para explicarles lo de las reflexiones. Eh, Les expliqué sobre el diffuse, eso creo que no se los expliqué, pero el diffuse prácticamente es el color del material. Nosotros ahí tenemos un color un poco negro. ¿Qué pasa si nosotros de repente queremos cambiar ese color? Nosotros decimos, si yo quiero agregar un plástico en mi escena, pero no quiero que sea negro, quiero que sea de otro color. Al igual que como lo hicimos con
las luces, nosotros podemos darle clic al mismo cuadro y podemos buscar un color que se adecue a nuestro gusto. Solo que a diferencia ya no trabajamos solo con esto, sino que ya trabajamos con el panel completo. Por ejemplo, ahorita que yo cambié el color a uno más claro, vemos cómo cambió todo esto. Tenemos que tener cuidado también siempre con lo de las reflexiones que ya les voy a explicar ahorita. En este caso yo voy a aplicar en color como un moradito, por ahí así, pero no tan claro, sino que un poco oscuro, porque en los plásticos también debemos de ver cómo se comportan los plásticos, ¿verdad? Hay plásticos que sí tienen bastante como reflexiones, son como un poco brillantes, y hay plásticos que no lo son. Ahí depende del criterio que nosotros tengamos para, para el cual nosotros deseamos agregar. Yo le voy a dejar por aquí un moradito por ahí así, porque de hecho un color más o menos así es el que vamos a utilizar para cuando hagamos el render isométrico. Lo voy a dejar así y voy a cerrarlo acá. Y ahí es como una forma bien sencilla en donde nosotros podemos aplicar como el color o cambiarle el color a, a el material que nosotros hayamos agregado, que sea, digamos, un material virrey, ¿verdad? Podemos cambiar el color. Ahora les voy a explicar en esta sesión especialmente lo de las reflexiones, que tiene que ver con la reflexión de la luz en el material. Más que todo se refiere a cuando la luz choca con un material. Si nosotros vemos y digamos salimos digamos, a caminar afuera o a la ciudad, vamos a dar cuenta que hay materiales en donde cuando la luz choca, no se refleja. Por ejemplo, si nosotros vemos un bloque de concreto o nosotros vemos un bloque, por decirlo así, cuando la luz choca con este material, no se refleja la luz, a diferencia de un plástico, a diferencia de otros materiales como pueda ser digamos, un metal también, ¿verdad? A eso se refiere la, re- la reflexión. Lo de la refracción, que es lo que tenemos acá abajo, es otro criterio que debemos de entender cómo es que lo podemos configurar o cómo funciona en VRay. Sin embargo, ese parámetro se lo voy a explicar en la siguiente sesión cuando veamos el render isométrico, porque allí vamos a configurar un vidrio o un cristal, que ese es otro material bastante importante que aprendamos a configurar porque lo vamos a utilizar bastante. Si ustedes se fijan acá en el render interactivo, como ya cambió el color, eh, ya lo tenemos así moradito, pero hay algo que quiero que ustedes vean y es que por esa parte de acá, en la parte inferior derecha, ahí vemos todavía el reflejo del color de, de la luz. Pero nosotros podemos cambiar esos parámetros. Para eso tenemos lo que es la reflexión. En este caso, la, la reflexión, que es lo que tenemos acá, es lo que permite la reflexión del material en base a la luz que se recibe, ¿verdad? Hay algo que nosotros podemos cambiar y ese es el color. Fíjense que en la vista previa que nosotros tenemos acá, nosotros vemos como el modelo de V-Ray, de material de V-Ray, lo vemos del color que le agregamos y le vemos como una pequeña este, reflexión color blanca un poco. Nosotros podemos cambiar ese color y nosotros de repente decimos que las reflexiones que nosotros queremos para ese material no sean blancas, sino que sean de otro color. Podemos cambiarlo con esta opción de reflexión color. Este especifica el color de la reflexión. Y tenemos que tener en cuenta que el color de la reflexión atenúa el color de la superficie en base a el color que nosotros deseamos agregar. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo voy a agregar esto para que ustedes puedan verlo un poco más. Ah, y si ustedes, voy a cambiar el color acá por esta parte. No sé si ustedes lo logran apreciar también, pero si acá en la reflexión del color, yo por ejemplo pongo un rojo, ven, no sé si logran apreciar, pero acá, más que todo por esta parte, ya no se logra apreciar como esa reflexión blanca.
de un plástico, sino que eso es lo que nosotros podemos cambiar acá en Virre. Regularmente cuando nosotros vemos un plástico lo vemos con un reflejo blanco, pero en este caso lo cambiamos a rojo. Debemos de considerar eso, ¿verdad? Al momento de hacer un render. En la mayoría de los casos puede hacer que no ni siquiera cambiemos estos parámetros, pero va a depender de qué es lo que nosotros queremos representar o que nosotros queramos lograr. Yo lo voy a dejar en blanco siempre, este, para, para poderles explicar lo siguiente, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la reflexión del gloss. Bueno, ahora creo que sí ya se logra apreciar un poco más el brillo blanco. Lo voy a cambiar otra vez para que ustedes puedan verlo. Lo voy a poner acá en rojo y ahí sí creo que sí ya podrían observar que por esa parte ya se logra apreciar que cuando la luz choca con ese material ya es un poco más rojito, ¿verdad? Eh, hay otro parámetro que nosotros podemos, digamos, cambiar, y esa es la reflexión, o lo que tenemos acá que es del gloss. El gloss, lo que tenemos acá que es la reflexión gloss en español sería el brillo de reflejo, y este está disponible cuando la opción de control se usa para configurar como el brillo, porque en la reflexión del color nosotros configuramos el color que va a tener las reflexiones cuando reboten con ese material. Y acá en la reflexión del glossy, que es el brillo, es lo que nosotros vamos a configurar. Por ejemplo, si nosotros lo ponemos a 1, por ejemplo, eh, significa que el reflejo va a interactuar casi como un espejo. Si nosotros vemos, al menos acá en el render interactivo, cuando yo lo puse en 1, este material está funcionando como un espejo. Si ustedes se fijan, al menos por abajo de los bordes de la maqueta, está justamente se está reflejando todo lo que tenemos de la maqueta, incluso la iluminación que tenemos acá, que acá es invisible, acá sí se refleja. Entonces ese es un parámetro. Ese regularmente no lo trabajamos en 1 a menos que sea un espejo, porque esa es bueno, valga la redundancia, la diferencia que cuando nosotros lo ponemos en 1. En el caso, lo vamos a bajar, lo vamos a dejar a 0.75, por ahí así, y lo vamos a dejar. Lo vamos a bajar quizás un poquito más, a 0.65. Ahí bajamos el brillo de eso. Luego tenemos lo que es el Fresnel. El Fresnel es otro parámetro. Si ustedes se fijan ahorita que lo desactivé, este, vemos como, al menos en la vista previa, acá no se logra previsualizar mucho por la iluminación, pero al menos en la vista previa vemos cómo pasó como de ser un plástico a ser un metal. Esa es la diferencia del tener activado el Fresnel y de no tenerlo activado. Porque cuando el Fresnel está habilitado, la intensidad de la reflexión depende del ángulo de la visión de la superficie. Esto se utiliza más que todo para algunos materiales de la naturaleza, como por ejemplo el vidrio, que reflejan la luz de esa manera, o en este caso también de los metales, ¿verdad? Eh, solo se los mostré, ¿verdad? Para que veamos el ejemplo. Ya el día de mañana, cuando configuremos también, aparte del vidrio y de un vidrio y un metal, ahí vamos a ver la diferencia, ¿verdad? De este Fresnel. Eh, Posteriormente tenemos la reflexión de York, que cuando está activado se utiliza este, como para un control un poco más preciso. Nosotros acá lo tenemos a 1.5, es justo como les explicaba. Imaginemos que este plástico, bueno, estaba a 1.5, lo voy a dejar así como está para que veamos. Cuando sería como, como una reflexión mucho más precisa que la que tenemos acá en el gloss. Es un poco más precisa, referido a también el Fresnel.
ya que a medida en que nosotros, digamos, aumentamos el valor, vemos cómo ese plástico se va tornando también un poco más metálico, no tanto como cuando desactivamos el Fresnel, pero sí se va tornando, al menos en la vista previa de cómo lo visualizamos, se va tornando de esta forma, ¿verdad? Ahorita como estamos configurando en plástico, no estamos configurando un metal, lo vamos a dejar así como está. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a aumentar la reflexión un poco a 0,70 para que podamos ver el brillo acá. Y yo voy a devolver este color a como estaba. No me recuerdo cuál era el color, pero creo que era más o menos un negrito por acá. Si ustedes se fijan, ahora que aumentamos la reflexión, al menos en el gloss, o sea, el brillo de las reflexiones, ahora incluso ya podemos apreciar como el reflejo de más de, de, de los bordes de la maqueta acá, ¿verdad? Por el momento, eso es lo único que les voy a explicar acerca del diffuse y las reflexiones. El día de mañana, como ya les decía, cuando ya veamos el apartado de vidrios y de los metales, les voy a explicar más acerca de la refracción. Ahora solo vamos a configurar tres materiales. Otra cosa a considerar es que es la escala. Eso no había tenido en cuenta explicárselos. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, medimos el modelo, al menos en este volumen, vemos que nos damos cuenta de que este volumen mide 9 metros. Fíjense de que yo no se los expliqué el día de ayer porque por el tiempo. Sin embargo, nosotros para trabajar un render estilo maqueta, les recomiendo de que puedan como escalar el modelo. ¿A qué me refiero? Ustedes puedan seleccionar todo digamos, ustedes ya tienen un modelo. Recuerden que los render estilo maqueta, al igual que las maquetas que nosotros realizamos, dependiendo del propósito, no deben ser tan completamente exactas o tan completamente perfectas. Sin embargo, a manera de reducir, como por decirlo así, los recursos que nuestra computadora pueda trabajar o pueda tener, utilizar, podamos escalar el proyecto, digamos, y hacerlo más pequeño. Ahora, eso va a variar en función de la escala de los materiales también. Pues, ahorita y yo también les pasé el archivo a una escala natural prácticamente. Entonces, eso es algo a considerar. En el caso de que lo tenemos a una escala natural, nosotros también, esto es otro que vamos a ver ahorita que veamos los materiales. Aquí tenemos el plástico y podemos cambiar incluso la escala. Ahorita está 0,10 y podemos cambiar la escala porque otra cosa a considerar es que de hecho tenemos que cambiarla porque al menos en los renders y en las maquetas lo que más apreciamos o lo que más digamos resalta son como las texturas, ¿verdad? En este caso yo lo voy a dejar ahí en uno porque al menos este plástico no nos interesa mucho, sino que los otros materiales que vamos a aplicar. A continuación vamos a aplicar ya los materiales. Solo les expliqué eso de las reflexiones y el cómo le cambiamos el color a un material de V-Ray. Ahorita vamos a aplicar tres materiales. Vamos a aplicar una madera, vamos a aplicar un cartón y vamos a aplicar un material de un papel, perdón, de un foamy, algo que simula un poco al cartón espuma cuando le quitamos como una capa. Estos son los materiales que vamos a configurar este día. Primero vamos a seleccionar este elemento que tenemos acá, que es el que rodea, digamos, a estos volúmenes. Y teniéndolos seleccionados, yo voy a abrir siempre render interactivo y lo voy a dejar por acá. Y teniéndolo seleccionado, me voy a ir a los materiales, voy a abrir la pestaña izquierda y voy a buscar el primer material que yo le deseo aplicar. Fíjense de que nosotros acá tenemos, espero que ustedes ya hayan descargado la librería. Si no, pues igual siempre les voy a dejar el archivo para que ustedes puedan ver posteriormente cómo lo puedan configurar. Acá tenemos las librerías
de los materiales que nos ofrece V-Ray. Fíjense de que algo a considerar, y eso es algo bueno, pero a la misma vez es un poco como más complicado. Y eso me refiero a de que esta es la última versión, los que tenemos V-Ray 5.2, en la que los materiales aparecen acá. Porque está investigando que en el V-Ray 6, que es la última versión que se ha lanzado, los materiales ya no están acá, sino que están directamente acá en el Cosmos. Justo como se los expliqué en la sesión número 1, ¿verdad? Donde habían allí materiales, modelos 3D, HDRI, hay bastantes cosas bastante buenas, pero ya no se encuentran acá. La gran diferencia está de que esos materiales son más fáciles de aplicar, y de cierta forma son más realistas, de cierta forma, ¿verdad? Sin embargo, ahorita solo les voy a explicar esto, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero si ustedes de repente actualizan a V-Ray 6 y no lo encuentran acá, es por eso, ¿verdad? Ahorita aquí tenemos la librería de los materiales y vamos a buscar para este elemento que tenemos acá, que ya tenemos seleccionado, vamos a aplicarle un material que sea como una madera. Ese es el material que nosotros le vamos a aplicar. Entonces, acá tenemos los materiales en inglés, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a Bodylam y Laminate, donde tenemos las maderas y estilo así. Y vamos a buscar alguna que más, digamos, que más nos parezca. Si ustedes, bueno, ahí no les aparece tan grande, creo, incluso a mí me parece tan grande, pero al menos en las primeras están como destinadas casi completamente a los pisos, ¿verdad? Incluso aparecen como las láminas de piso de madera que se aplican al suelo. Sin embargo, nosotros buscamos una madera que sea de una textura uniforme, que no tenga esas separaciones entre las juntas de estas láminas de madera. Para eso vamos a buscar alguna lámina así como aparece esta. Ahí hay varios tipos para elegir, la verdad hay varios. Incluso tenemos esta oscura que la vamos a utilizar para cuando hagamos el render interior. Vamos a utilizar una de estas. Vamos a utilizar la lámina, la 01, que sería esta, casi de las primeras que tenemos. ¿Cómo es que le aplicamos el material? Es así, primero seleccionamos el grupo al que nosotros le deseamos aplicar. Si fuera una cara lo podemos hacer, pero en este caso es un grupo, le damos clic, o sea, lo dejamos seleccionado, y acá en el Asset Editor, en donde tenemos los materiales, le damos clic derecho y le damos a aplicar a la selección. De esa forma nosotros aplicamos el material. Y nosotros podemos decir, ya le aplicamos el material acá, pero ¿por qué no nos aparece en el render interactivo? Pero si ustedes se recuerdan, el día de ayer nosotros le quitamos le activamos la opción del material override, que eso lo que hace es apagarnos todos los materiales. Y el único material que se lo desactivamos fue al plástico del fondo que tenemos aquí. En este caso, como nosotros ya vamos a agregar texturas a los modelos, vamos a desactivar esta opción, nos vamos a configuración y vamos a apagar el material override. De esa forma, ahí nosotros ya podemos apreciar, digamos, la madera acá, que si bien es cierto, bueno, me voy a acercar un poco más para que podamos ver el resultado ahí. Si ustedes se fijan, todavía tenemos ahí, podemos ver al menos los bordes, pero hay algo que no concuerda con la escena, y eso es la escala. Justo como yo les acabo de decir, ¿verdad? Eso varía en función del propósito. En el caso, si esto ya fuera quizás un proyecto y nosotros deseamos aplicar este material, sí lo podemos dejar así, porque está en un tamaño, digamos, real, uno en uno. Pero en este caso, como es un render estilo maqueta, lo que hacemos es reducir, digamos, esa escala. Tenemos que buscar una escala que sea conveniente a la vista de lo que nosotros queramos representar. En este caso, esta madera, ¿cómo podemos cambiar la escala?
Hay diferentes formas. La que yo les recomiendo, que es más fácil, es venirnos acá en la bandeja predeterminada de SketchUp, venirnos a seleccionar, darle clic al cuentagotas y acá en el SketchUp, pues lo que hacemos es darle con clic con el cuentagotas el material que está aplicado. Inmediatamente cuando nos aparece el material acá en la bandeja predeterminada de SketchUp, cuando nosotros abrimos el Asset Editor ya tenemos el material seleccionado. Acá aparece como una lámina 01 de madera. Yo le voy a cambiar el nombre. Le vamos a poner solo madera, vamos a poner solo para diferenciar. Luego le damos Enter y abrimos la previsualización. Cuando ya tenemos el material acá, ya incluso el nombre que le cambiamos acá en V-Ray se le cambió acá al material de SketchUp. Nos venimos a edición y ahí podemos cambiar la escala. Creo que para lo que nosotros queremos representar es una escala muy pequeña. Le voy a cambiar yo la escala como a 4. Por ahí vamos a ir viendo lo que más nos convenga. Creo que por ahí podríamos dejarlo. Le vamos a poner 5. Vamos a ver qué tal queda esa textura. Esta es como una forma bien sencilla de cómo podemos escalar los materiales que nosotros aplicamos en Sketch. Perdón, de V-Ray, cómo podemos cambiarle la escala. Ya vamos a ver un material que tiene ya la opción incluso acá en SketchUp, perdón, en V-Ray, de cómo escalarlo. Y lo que yo les explicaba era, les estaba explicando en base al plástico, era el diffuse y la reflexión. Y nosotros de repente podemos decir, ¿cómo le cambiamos el color a esto? Este es algo diferente porque a diferencia del plástico, este material que nos da Virre varía, su color varía en función de la textura, que es la que nosotros vemos. Si nosotros, al menos acá, si nosotros vemos acá, que acá tiene en el cuadrito de 2 colores, vemos que tiene una textura agregada. ¿Cuál es esa textura? Cuando le damos clic acá, se nos abre esta ventana, vemos que es una textura, que es esta textura que nosotros vemos acá. ¿Cómo le hacemos para irnos atrás de ese menú? Nos venimos acá en la esquina inferior derecha, le damos a la pestaña perdón, a la flecha que va hacia la izquierda y así regresamos. Porque tiene agregada esa textura y tiene habilitada la opción de que se le agregue el color en base a esta textura. Cuando nosotros quitamos esa palomita, ahora el material de V-Ray va a ser el color que nosotros elegimos acá, justo como cuando cambiamos el color del plástico, cambiamos el color de la iluminación, justo así. Con la diferencia está de que ahora cuando nosotros activamos esa palomita, el color varía en función de esa textura. Esa es la diferencia, ¿verdad? Eh, de repente nosotros podemos hacerlo, de repente nos encontramos quizás o buscamos en internet un material que nosotros quizás no encontramos ni en V-Ray ni en SketchUp y nosotros queramos aplicárselo, pues así es como nosotros lo podemos hacer. Pues le damos clic acá y acá donde desaparece la carpetita, le damos clic aquí y aquí pues nos vamos a descargas y ahí buscamos quizás el archivo que acabamos de descargar. En este caso nos aparece porque acá es donde se guardan, bueno, si ustedes se fijan, acá está incluso la ruta en donde se guardan los materiales que nosotros descargamos de V-Ray. Yo le voy a dar cancelar porque ese es el material que vamos a utilizar. Incluso nosotros podemos manipular el color. ¿Qué pasa si de repente nosotros decimos, queremos invertir el color? Pues podemos hacerlo, pero como estos son materiales que ya vienen casi configurados en V-Ray, es bastante complicado el estarlos editando, ¿verdad? Entonces, y como no lo vamos a ver tan a fondo, nosotros de hecho podemos cambiar estos parámetros. Pero sin embargo, le recomiendo que los materiales V-Ray, al menos que nosotros vayamos a utilizar, no le cambiemos estos parámetros. Luego tenemos lo de que es la reflexión, que si ustedes se recuerdan, según lo que les acabo de explicar, la reflexión es el rebote que tiene el material o la reflexión que tiene cuando
y lucho contra él, ¿verdad? En este caso, a diferencia del plástico, que tenía un color blanco, acá tiene un color, digamos, gris. ¿Podemos cambiárselo? Sí, podemos cambiárselo a un tono quizás un poquito más claro. Eh, Sin embargo, como les decía, estos materiales prácticamente ya vienen configurados, entonces al menos esta parte no la vamos a tocar, nada más. Si ustedes de repente le cambiaron el color, podrían hacerlo, no lo vamos a tocar, pero eh, hay otra configuración que es bien importante que como le apliquemos a los materiales, y eso es lo que tenemos acá, cuando lo que es el bump. El bump es como un desplazamiento o como la vectorización que tiene un material. En este caso no vamos a ver estos otros porque, bueno, regularmente solo se agregan, pero en este caso del bump nos vamos a venir acá, nos vamos a venir al bump y ustedes pueden ver que está activado. Este es un mapa eh, que se utiliza prácticamente como para darle la rugosidad a un material. Bueno, y aquí yo me vine el plástico, pero es el de la madera. ¿A qué nos referimos con el bump? Nos referimos a lo que me voy a sacar yo acá en el render y es como a estos pequeños detalles. Y nosotros sabemos la madera no es completamente lisa a diferencia de un plástico. No es tanto como lo podemos apreciar en la visualización previa. No sabemos que cuando nosotros vemos una madera tiene como un desgaste, tiene rajaduras y todo eso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros podemos controlar con el bump. Con la única diferencia, y eso cabe mencionarles, de que cuando nosotros utilizamos más bump acá, este material ya lo trae, eh, significa de que nosotros estamos consumiendo más procesador. Esa es una diferencia o más recursos de nuestra computadora, dependiendo del caso. Por defecto, para esta madera viene a 0.2. ¿Qué pasa si yo la subo a 1, por ejemplo? Lo voy a dejar a 1. Ustedes pueden observar al menos acá. Bueno, vamos a esperar que termine. Me voy a acercar un poco más para que lo veamos. Si ustedes, bueno, no sé si ustedes logran apreciar, pero al menos acá en esta visualización incluso se logra apreciar un poco más lo que les decía del detalle de, de lo que son lo áspero prácticamente de la madera. Yo lo voy a aumentar quizás un poco más para que lo veamos así exageradamente. Voy a poner a 1.5. Lo voy a dejar así a 1.5. Y bueno, al menos acá, incluso en la visualización previa, se logra apreciar incluso más donde como el barnizado que tiene al menos este material. Acá depende de otras cosas, al menos de la iluminación. Si ustedes se fijan acá, tiene una iluminación diferente, pero es algo que nosotros podemos como considerar. Bueno, al menos acá incluso no se logra mucho, quizás en el red del final sí lo vamos a lograr apreciar un poco mejor, pero al menos acá ya vamos viendo como un poquito la rugosidad, al menos en estas partes de la madera, y eso es de lo que trata de hecho el BAM. Eh, Me voy a ir yo ya a la escena que nosotros dejamos realizada el día de ayer. Y hasta el momento, esta es, digamos, el resultado de ese material que nosotros hemos aplicado, que es el de la madera. Ahora también vamos a aplicar otro material y ese es el material de un cartón. Eh, no, voy a abrir, perdón, antes de abrir el Asset Editor, voy a seleccionar este volumen que tenemos acá, este cubo que tiene ahí sus
sus sustracciones. Lo voy a seleccionar y ahora sí voy a abrir el Asset Editor y voy a irme siempre a materiales, acá por esta parte. Voy a hacer esto para acá. Voy a abrir con la flechita eh, la librería de los materiales y me voy a ir a Paper, que son los, eh, los materiales que son como papeles. En este caso vamos a elegir un cartón también. Vamos a elegir el primero que tenemos acá, el paper A. Ahí dice 20 centímetros. Nosotros le vamos como ya tenemos seleccionado el volumen, le vamos a dar clic derecho y aplicar a la selección. Eh, Me voy a acercar acá para que podamos quizás ver un poco mejor el material, ¿verdad? Me voy a acercar por acá. Creo que me acerqué mucho. Por ahí así. Voy a cerrar esto, pero como ya les decía al inicio, algo que tenemos que considerar es como la escala, ¿verdad? Eh, Como lo que queremos lo que queremos hacer en este caso es escala. Entonces vamos a seleccionar con el cuentagotas en la bandeja predeterminada de SketchUp este material y vamos a cambiar la escala. Tiene 0,20. Como nosotros queremos ver más grande ese material, le vamos a poner un 4. Vamos a ponerle un 4 a ver qué tal se ve. Vamos a esperar que siga avanzando el render. De hecho, ya podemos ver incluso acá estas líneas de doblez que tiene el cartón. Para que lo veamos mejor, voy a ver si puedo ampliar la resolución del render para que vamos a ver acá. Por ahí va, bueno, ahí ya podemos ver esas variaciones que tiene el cartón, esas líneas que nosotros cuando vemos un cartón al menos eh, la vemos así a simple vista, ¿verdad? Al menos en alguna superficie. En este momento no vamos a trabajar lo que son los bordes del cartón, nada más estamos viendo algo bien básico como es la textura, no porque también incluso podemos agregar alguna textura o algo que emule como los huecos que tiene el cartón. Eso nos llevaría mucho más trabajo, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Sí se puede hacer en V-Ray. Eso implicaría quizás agregar una textura diferente, al menos acá en lo que serían los bordes donde vemos los huecos del cartón. Por ahí bueno, ahora sí se logra apreciar un poco mejor el cartón. Lo voy a dejar así en 4, creo que por ahí está. Vamos a probar en 5, vamos a ver 5 metros. Vamos a ver qué tal está ahí la escala, al menos de ese material. Vamos a esperar que termine o que siga avanzando para que veamos si lo podemos dejar por ahí. Creo que por ahí lo vamos a ir dejando. Aquí se logra apreciar como los dobleces que ya les decía que tiene el cartón. Y de una forma bien sencilla, ahí aplicamos como el material del cartón, ¿verdad? Siempre vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir a las editor, acá en la bandeja predeterminada de SketchUp, seleccionamos ese material antes, vamos a irnos a papel, le cambiamos el nombre y le vamos a poner un cartón, cartón. En este caso no vamos a hacer mucho, no vamos a hacer nada más que venirnos a las reflexiones y vamos a cambiar este color negro a un tono más blanco para que se mire un poquito más el reflejo, que se mire un poco más como brillante este cartón. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer es desactivar esta opción
y lo vamos a dejar por ahí, ¿verdad? Eh, Antes de continuar, vamos a ver cómo se está viendo la escena. Por ahí está, bueno, y se está renderizando. Ya tenemos dos texturas prácticamente agregadas, que sería la madera que tenemos acá por este grupo, y por este volumen tendríamos un cartón, ¿verdad? Vamos a agregar otra textura, y eso va a ser para esta parte. Y para ese vamos a agregar un material, perdón. Vamos a agregar un material de algo que mole como al cartón espuma o al foamy, un material que tiene birri por ahí. Si ustedes de repente desean elegir alguno otro que esté cerca de eso, pues pueden hacerlo para que ustedes vayan ahí experimentando o probando con esos materiales. Lo más importante de todo lo que estamos viendo es de que ustedes practiquen el aplicar materiales, el jugar con la reflexión. De repente ustedes puedan quizás editar un material y quizás ya no lo puedan dejar como estaba al inicio, pero no importa. Lo importante es que ustedes lo practiquen y comprendan cómo funciona las opciones que trae Virre, porque algunas son complicadas, algunas son más fáciles que otras, y que ustedes entiendan con qué materiales pueden trabajar, ¿verdad? En este caso, yo voy a seleccionar acá este grupo como el suelo de esta parte. Me voy a ir al Asset Editor, me voy a ir a la librería de los materiales. En este caso, yo me voy a ir para el Home y voy a elegir en este caso un Styrofoam de los que tenemos acá. Voy a elegir en este caso este A02 de 12 centímetros. Ustedes de repente quieren elegir otro color, pues pueden hacerlo, o alguno de los otros pueden hacerlo para que puedan ir probando. Y le voy a dar clic, perdón, era este. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar clic a aplicar a la selección. Aquí, al menos en la vista previa, ya incluso se realizó el cambio. Acá en el Asset Editor se me agregó este logo. Lo voy a dejar así con ese nombre para no cambiarlo. Y acá tenemos como la vista previa. Eh, si ustedes se fijan, este material, a diferencia de los otros, podemos cambiarle la escala al menos desde el V-Ray, desde el Asset Editor. Las opciones que tenemos acá son como opciones casi iguales a las del el color, solo que a diferencia de lo anterior nos da más parámetros de configuración. La cantidad del diffuser, la cantidad del color, y eso es porque, bueno, ya vamos a ver a qué nos vamos a referir con esto, porque al menos este material no es un solo, digamos, color, sino que es como varía, y por eso es que nosotros, al menos acá en el Surface, vemos un tono blanco, otro un tono más gris, y así sucesivamente, porque, bueno, va a depender de eso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer acá es que en la bandeja predeterminada vamos a seleccionar el cuentagotas, vamos a seleccionar este material por si un caso no se hubiera seleccionado automáticamente. Nos vamos a ir a edición y le vamos a cambiar la escala siempre. Le vamos a poner un 4 porque ese es el que vemos como que el que varía casi en función. Nos vamos a acercar un poco más para esta parte. eh, y si ustedes se fijan, al menos en el SketchUp, al menos ya podemos ver incluso como la textura, la escala de la textura que nosotros hemos cambiado allí. Al final, como que si se parece más a un Durapax, no se parece como el cartón espuma, ¿verdad? Creo que elegimos otro, pero este está como interesante. Eh, y es lo que les decía, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver, vamos a ver, por ahí estaría casi, digamos, emulando al Durapax. Vamos a cerrar el Asset Editor y vamos a irnos a la escena.
Si ustedes se fijan, al menos en ese material no cambiamos nada. Vamos a ver qué tal se mira desde acá. Vamos a esperar que avance un poco el render. Justo como les decía, esta parte donde agregamos lo que al final fue como un material estilo Durapack, tarda más en renderizar por lo que les mencioné, porque lo que el V-Ray hace con estos materiales es que como que se afecta la geometría de- del material, porque al menos acá en SketchUp sigue siendo un grupo plano, un modelo 3D ahí plano, pero en SketchUp perdón, en V-Ray se representa ya de una geométricamente más diferente, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. Mientras se renderiza, vamos a jugar con estos materiales a ver cómo le aplicamos a los demás que no tienen. En este caso, a esta, a esta estructura que tenemos acá, le podemos aplicar un cartón o una madera. Yo le voy a aplicar un cartón, vamos, ¿qué tal se ve? Con el cuentagotas acá, en los materiales de SketchUp en la bandeja predeterminada, selecciono el cuentagotas y le doy clic al material del cartón. Porque como ese material es el que yo deseo aplicarle a otro, ahora darle clic allí y venirnos con el bote de pintura. Fácilmente pues le podemos aplicar esa textura a esa estructura de acá. De repente quizás la madera que nosotros configuramos al inicio, hacemos lo mismo y si a eso se le aplicamos quizás a estos modelos que tenemos acá. Y quizás este foamy se lo vamos a aplicar a esto que tenemos ahí. A decir verdad es algo un poco básico porque no es una configuración así como tan complicada que vamos a utilizar esta día, solo es para que más que todo veamos qué parámetros podemos y qué materiales podemos nosotros elegir allí en la librería de V-Ray que V-Ray nos ofrece. Quizás le voy a bajar la escala a esto y le voy a poner un 3, vamos a ver, para que no se vea tan. Y vamos a activar lo que son los contornos en este caso. Me voy a ir acá a la editor, voy a parar justo como les decía, tenemos que activar el CPU para que se nos habiliten los contornos. Esta configuración que tengo de los contornos es al menos la que habíamos dejado el día de ayer. El único cambio que le voy a aplicar es que en vez de que sea un color negro, que sea un poco blanco, que sí le podemos cambiar el color y que el grosor de los contornos ya no sea 1.5, que sea 1.8, por ejemplo. Voy a hacer un render, este, quizás no tan final, solo para que veamos cómo va quedando. Y ahí, bueno, ya podemos ver que a diferencia de lo que dejamos el día de ayer, hemos configurado un poco el reflejo, al menos de esta parte, y de los materiales que hemos aplicado. Hoy se mira quizás un poco mejor, de hecho, esa textura se mira como no tan predominante. Y por ahí quizás los vamos a ir dejando el render de hoy. Este, Sin embargo, vamos a hacer algo, y ese es que yo les había mencionado de que íbamos a ver un ejemplo de cómo podemos editar nosotros las luces después de hacer un render, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer el día de ahora.
Para eso yo voy a cerrar este render que ya acabó y vamos a ver la configuración quizás más básica para renderizar. Vamos a, a ubicarnos en la escena, acá en la bandeja predeterminada en la que guardamos el día de ayer. Y en el Asset Editor lo que vamos a hacer es que vamos a activar esta opción que nos va a hacer posible que nosotros podamos editar la iluminación luego de realizar el render. Para eso nos vamos acá en las pestañas que tenemos acá arriba. Ahorita estamos en configuración, nos vamos a ir a donde dice los render elements, donde aparecen las capitas ahí en forma de rectángulo. Le vamos a dar un clic ahí y ahí lo que vamos a hacer donde nos aparezcan todas estas opciones. Todas estas opciones nos van a servir bastante, al menos como les decía yo, para una postproducción. Si de repente nosotros queremos cambiar solo los reflejos o de repente las sombras no nos gustaron como nos quedó en el render final, al menos en otros programas como Photoshop nos ayudan bastante est- estos, estos elementos, pero ahorita solo vamos a utilizar uno y aquí donde les aparezca toda esta como lista, ¿verdad? Estas opciones, vamos a buscar el que se llama, que tenemos acá, el Lightness, ese que tenemos acá. Aparece como en una circunferencia, es de los primeros que aparece. Este que se llama Light Mix. Le vamos a dar un clic y ahí vamos a ver que ahora, justo como tenemos en los materiales, en la iluminación o en las geometrías, en este caso, acá en donde tenemos los render elements, nos aparece Light Mix. Cuando nosotros despegamos como la vista previa, vamos a tener esto. Y lo que va a hacer este mapa es separarnos las luces de forma individual. Siempre debemos de asegurarnos que al menos en estos parámetros estén esta opción de la Group B como individual lights, que significa las luces individuales. En este caso, lo vamos a dejar de esa forma. Luego, ahora nos vamos a ir a configuración y acá nos vamos a preparar para hacer un render ya un poco más de mejor calidad. En este caso yo voy a activar la opción, las opciones y les voy a explicar lo que nos les expliqué ayer sobre la iluminación global. Y eso nos va a ayudar bastante cuando nosotros queremos optimizar el tiempo de renderizado. Nosotros, por defecto, cuando nosotros hacemos un render y nosotros de repente solo abrimos Virrey y le damos a renderizar, estas opciones que nosotros tenemos acá, como en Global iluminación global, este apartado que tenemos acá, siempre los rayos primarios lo tenemos como fuerza bruta o brute force. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el sol, por ejemplo, digamos que el sol se ubica, por ejemplo. Cuando está habilitada la opción de fuerza bruta, significa de que el algoritmo de Virrey va a calcular los rebotes de luz desde el sol hasta donde llegan donde rebota los rayos del sol y desde allí hasta donde se propagan. Por ejemplo, si este es el sol, de repente los rayos entran por acá al cubo que tenemos acá y de acá cómo rebotan hacia las paredes individuales de este cubo. Ese sería, digamos, cuando elegimos la opción de fuerza bruta. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso consume más procesador, si nosotros utilizamos más tarjeta gráfica, consume más porque es un algoritmo más complicado, pero la otra opción que tenemos es, al menos en la iluminación global, es elegir el Irradiance Map. El Irradiance Map. Cuando nosotros elegimos esta opción, lo que va a pasar es que en vez de que todo se calcule a partir digamos, de una iluminación, se va a calcular a partir desde dónde se recibe la luz. En este caso, ya no se va a calcular la iluminación desde dónde se emana la luz, sino que desde dónde se irradia. En este caso, nos va a consumir mucho menos procesador y por lo tanto, o tarjeta gráfica o RAM, dependiendo de los recursos de nuestra computadora. Y lo que va a hacer es que cuando seleccionamos el Irradiance Map,
los tiempos de renderizado van a bajar incluso mucho más. La gran diferencia está de que este Irradiant Maps solo lo podemos utilizar cuando hacemos un render final, no cuando hacemos un render interactivo, o sea que se actualice en tiempo real. Esa es una gran diferencia. Y otra gran diferencia está que solo funciona cuando nosotros queramos renderizar por procesador. Cuando seleccionamos tarjeta gráfica, incluso se nos deshabilita esta opción. E incluso cuando queremos renderizar por procesador y gráfica juntos, no se nos activa y solo se nos habilita, igual que los contornos, cuando tenemos seleccionado el procesador para renderizar. En este caso, de una forma rápida lo vamos a dejar así como Irradiant Map. Vamos a cerrar esto acá y vamos a dejar la salida a 1920, justo como la dejamos el día de ayer. La calidad depende de cómo nosotros la queramos manejar. Yo la voy a dejar en un log más, bueno, la voy a dejar a medio, en un medio. Los efectos lo voy a dejar quizás hasta abajo y vamos a cerrar el asset editor y como les dije el día de ayer antes de hacer un render, vamos a guardar y ahora sí vamos a realizar el render. Ahí está renderizando. Otra cuestión es cuando nosotros renderizamos con el Irradiance Max, que es con lo que les acabo de explicar, y con CPU nos aparecen ahí los cuadritos que significan los bucles que son de los núcleos que utiliza el procesador, que está utilizando el procesador para renderizar ciertas partes, ¿verdad? Ahí va quedando casi. Voy a ampliar esto, voy a abrir el historial y luego les voy a explicar para qué. Si ustedes se fijan, a diferencia del material, perdón, de la previsualización del render que hicimos el día de ayer, el día de ahora, como habilitamos acá en el Asset Editor esta opción de los render elements que se llama Light Mix, ahora en el Frame Buffer, donde estamos viendo los resultados de la renderización, acá en la parte superior derecha, acá en los layers, tenemos el Source Lighting. Eso es lo que va, esa es la diferencia. Y ya vamos a ver para qué nos va a servir y para qué nos va a ayudar luego que termine el render. Bueno, acá de hecho ya podemos ver de una forma más mejor el, este material que nos sirvió bastante el cambiarle la escala. Vamos a esperar que termine este render. Incluso aquí podemos observar un poco más el POM, al menos en esta parte de acá, eh, estas rajaduras de la madera, ahí lo podemos ver, y ahí nos ha arrojado un resultado un poco más diferente, ¿verdad? ¿Por qué, por qué, por qué habilitamos nosotros el source de Lightmix? Cuando nosotros nos venimos acá y le damos a clic acá, aquí nosotros vamos a ver en esta parte que nosotros ahí tenemos las luces que nosotros agregamos en nuestra escena. Tenemos ahí la luz de relleno, la luz trasera, tenemos los demás que son las luces que tienen los materiales o las luces que nosotros vemos como también la que tiene el programa. Por ejemplo, si nosotros queremos apagar la luz trasera, acá vemos que tenemos habilitada la palomita. Lo que vamos a hacer es que para que veamos la diferencia, voy a desclicar la palomita y vemos cómo he apagado la luz trasera. Si de repente nosotros queremos apagar la luz que tenemos acá, que sería esta que tenemos acá en SketchUp, eh, que es la luz de relleno, le doy clic a la palomita y se apagó. Esa es la diferencia. Las otras luces que nosotros hemos visto son las que recibimos cuando nosotros cambiamos como lo que vimos en la exposición de la cámara. Voy a habilitar esta opción para decirles que imaginemos que de repente nosotros queremos más luz de la luz trasera. ¿Qué es lo que hacemos? Acá donde tenemos el 1 le damos clic y nos movemos con el clic presionado hacia arriba y ahí estamos viendo cómo estamos como teniendo más iluminación por esta parte. No sé si ustedes lo logran ver, pero en vez de que nosotros volvamos a hacer otro render
porque no encendimos una luz o queremos más luz. Incluso aquí podemos ver la reflexión de esa luz acá en la madera, ya cuando le aumentamos más, tenemos esta opción. Y más cuando de repente nosotros queremos render de una, un pixelaje muy alto, una calidad muy alta, y para no estar perdiendo el tiempo volviéndolo a hacer, es más fácil habilitar esto, ¿verdad? De repente, bueno, yo lo voy a dejar aquí, pero ¿qué pasa si nosotros de repente decimos, no, esta luz trasera es muy amarilla, quizás la quisiera un poco más, más cálida? Lo podemos hacer también, lo podemos cambiar justo a la par de la luz trasera, de donde cambiamos los parámetros que yo le dejé, por ejemplo, lo voy a dejar a 3. Lo voy a dejar a 3. Acá tenemos un cuadrito, los cuadritos blancos, ¿verdad? Eso que tenemos acá. Ahí es donde nosotros podemos cambiar el color de esa iluminación, de esa luz trasera. Le damos clic acá y se nos abre siempre ahora este cuadro. Y nosotros decimos que la queremos quizás un tono más azul. Le damos clic acá y la vamos moviendo. Si ustedes se fijan, ahí va cambiando el color. Nosotros de repente queremos que esa luz sea roja, pues buscamos un color rojo acá en la ventana y ahí lo cambiamos. Y no tenemos que estar haciendo el render otra vez y esperando más tiempo, justo como les mencioné, ¿verdad? Ahí nosotros, dependiendo del propósito o si nosotros queremos más opaca la luz, ahí depende de los valores que nosotros queramos dejarlo. Para dejarlo por defecto como lo teníamos, como lo configuramos al inicio de repente decimos, no, quizás me equivoqué, lo quiero dejar como estaba, siempre lo devolvemos a un valor en blanco y en el valor de que hemos aumentado la luz, siempre lo dejamos a 1, porque ese es el que se menciona por defecto. En este caso yo la luz de relleno la quiero un poco más, más frío, la voy a mover un poco más a ese color y le voy a aumentar un poco más la intensidad de la luz de relleno. Sí tarda un poquito en ver los cambios, y quizás por ahí lo voy a ir dejando. Otro aspecto que tenemos que considerar es el denoiser que activamos el día de ayer. El denoiser, como yo les expliqué el día de ayer, nos quita el ruido. Cuando, al menos acá en los layers, le quitamos el ojito al denoiser, vemos cómo hay ruido, pero si de cierta forma el ruido también hay texturas que cuando al menos tomamos una fotografía es necesario. Si yo activo el denoiser, vemos cómo este plástico es plano prácticamente, pero cuando yo desactivo el denoiser, vemos incluso las arruguitas que tiene eh, ese material. Yo en este caso lo voy a dejar así, activado el denoiser. Y otra cuestión es que también podemos hacer una postproducción luego de nosotros realizar el material. Para eso, en esta parte superior derecha, donde tenemos los layers, acá tenemos un más con unas capitas ahí donde dice crear layer. Le vamos a dar un clic ahí y se nos habilitan estas opciones. ¿Qué es lo que nosotros podemos cambiar? Por ejemplo, podemos cambiar las curvas. Le damos clic a curvas. Voy a mover esto más hacia acá para abrir más esa opción. Y cuando nosotros nos venimos acá a curvas, le damos un clic ahí, podemos cambiar las curvas de los canales, en este caso de lo que tenemos allí en nuestro render final. Lo que le recomiendo es subir, cuando tenemos estas curvas, es subir estas partes, ya les voy a explicar cuáles serían. Es darle clic acá sobre este eje. Con nosotros, si ustedes se fijan, nos aparece esta línea roja. Para con nosotros cambiar, nos ubicamos justo al final de esa línea roja y vemos como cuando aumentamos este valor, como que se aumentamos. Y esa es que cuando nosotros bajamos, como que va bajando también un poco más. Ahí depende de qué es lo que nosotros queramos lograr o cómo queramos nosotros editar. A diferencia en esta otra esquina, cuando le damos clic y nos ubicamos al final de la línea roja, lo que va haciendo es aumentando como las luces. Esa es la diferencia. Lo vamos a aumentar un poco más y ahí vemos la diferencia. Este es el render sin curvas y con esa postproducción, esa capa, cuando nosotros activamos la curva, esa es la diferencia que nosotros podemos ver.
ese es algo un poco básico para una postproducción. Esto antes no se podía hacer hasta este V-Ray 5, a partir del 5.1 creo, o el 5.0, se habilitó esta opción que es bastante buena y bastante interesante. Sin contar con lo del Lightning, que es de una gran ayuda. También podemos eh, elegir entre la saturación, le damos clic acá en Layers, en el más, y la saturación. Si nosotros vemos que de repente el render está muy saturado, lo podemos quizás quitarle la saturación, le quitamos un punto el color, o vemos que está muy, muy desaturado, pues lo podemos saturar un poquito. Ahí depende de lo que nosotros queramos lograr o la postproducción que nosotros le queramos dar. En este caso yo lo voy a dejar apagado, la saturación, y veamos, lo voy a dejar por ahí así. Quiero ver, vamos a considerar otra cuestión y eso es que en los layers también podemos cambiar el balance de color. Si de repente nosotros queremos cambiar algún color en específico, pues lo podemos hacer. Más que todo a los colores que tenemos acá. Si nosotros queremos cambiarle color a las sombras, pues también podemos hacerlo acá en balance de color, donde venimos a shadow, que es sombra, y ahí pues nosotros lo podemos cambiar. Yo lo voy a desactivar porque solo quería explicar lo del de noiser, lo de lightning en esta ocasión y lo de las curvas. En este caso yo voy a guardar este render en el historial, y voy a habilitar la opción de el lado A para el render que hicimos ayer y la opción del lado B para el render que hicimos el día de ahora. Esta es la diferencia de lo que tenemos. Bueno, ustedes pueden valorar cuál es el que consideran mejor. La parte izquierda es el render que hicimos el día de ayer y esta parte derecha es el render que hicimos el día de ahora. Eh, Ahí vemos la gran diferencia, ¿verdad? Aquí vemos cómo acá aumentamos, gracias a Lightmix, la iluminación trasera. Y ahí vemos, pues, la diferencia, ¿verdad? Por eso es que nos sirve bastante esta opción del historial, porque al menos podemos ver qué cosas consideramos que están bien, o de repente decimos, no, me gustó más esta ilustración, o me gustó más quizás este render de la otra vez, o de repente quizás hacemos otro render con otra textura de madera y podemos ver cuál madera se comporta mejor, cuál madera consideramos que está mejor y todo eso, ¿verdad? Eh, por lo demás, en este caso yo voy a guardar este render, voy a venir acá a File, eh, guardar este canal, me voy a ir a donde lo tenemos al curso de este día. Igual siempre le voy a poner 01 y por ahí creo que estaría. Ahí se está guardando. No es, creo que no es este. Voy a deshabilitar este, voy a guardar esta. Y ahí tenemos el render que realizamos el día de ahora. Este es algo bien básico, no vimos algo bastante avanzado, sí podemos de repente trabajar más. Algo que tiene V-Ray es que nosotros, y a diferencia de otros programas, sí es un poco difícil como ver los resultados rápidos, porque sí cuesta quizás un poquito, pero a medida en que nosotros vayamos trabajando un poco más, es ahí en donde nosotros vamos a ir mejorando el, el resultado. Significa que entre nosotros más trabajemos un modelo, una escena, más configuremos un material o más tiempo le dedicamos, en otras palabras, mejores van a ser los resultados. A diferencia de otros programas que nosotros vemos los resultados mucho más rápidos, pero como que van teniendo un tope al momento de dar de los resultados finales, a diferencia de Virre, que
Entre más lo trabajamos, la curva de aprendizaje va aumentando, que es un poco más lenta, pero los resultados van mejorando eh, mucho más. Nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna duda o algo que deseen compartir. Si no, nos vamos a quedar hasta acá. El día de mañana ya vamos a realizar pues el otro, vamos a iniciar ya directamente con el otro render. Ya les tengo preparada la escena del render isométrico que vamos a realizar. Vamos a ver, de hecho, lo que no les dije el día de ahora que no vimos, que era la configuración de metales y la configuración de vidrios. Esto es lo que vamos a ver, pues, el día de ahora. Ahí tenemos ya la escena del que vamos a realizar el día de mañana, que por cierto ya se lo voy a compartir. Si no hay nada más que agregar, pues, o no, si no tienen alguna duda, pues nos vamos a quedar hasta acá. Hasta luego, bro.